Imagina por un momento que dentro de tu cuerpo, ahora mismo, mientras respiras, mientras lees esto, mientras tu corazón late sin descanso, hay millones de partículas invisibles viajando por tus venas, infiltrándose en tus órganos, cruzando la barrera más protegida que tiene tu cuerpo, llegando directamente hasta tu cerebro. No es ciencia ficción, no es una película de terror, es la realidad científica que estamos viviendo en este preciso instante. Y lo más impactante de todo es que la mayoría de las personas en el mundo todavía no lo saben. Los microplásticos, esas diminutas partículas que se desprenden de botellas de plástico, envases de comida, ropa sintética, aire contaminado y agua del grifo, han encontrado la manera de penetrar en el interior del cuerpo humano de formas que hace apenas una década los científicos no habrían podido imaginar. Y los datos más recientes son absolutamente alarmantes. Los microplásticos se están encontrando ahora en el 100% de los cerebros humanos analizados. En el 100%, no en algunos, no en la mayoría, en absolutamente todos. Esto significa que si eres un ser humano que vive en este mundo moderno, es prácticamente imposible que tu cerebro no haya sido ya expuesto a estas partículas tóxicas. Pero antes de que el pánico te invada, necesitas escuchar algo muy importante. Existe una salida, existe una solución, y es sorprendentemente más accesible de lo que jamás podrías haber imaginado. Para entender la magnitud de lo que estamos hablando, hay que visualizar el sistema de transporte interno de tu cuerpo. Tus vasos sanguíneos, si los estiraras en una sola línea, medirían más de 96.000 kilómetros de longitud. 96.000 kilómetros. Es como rodear la Tierra más de 2 veces. Y por todos esos kilómetros de autopistas biológicas, los microplásticos viajan sin pasaporte, sin control de fronteras, sin que tu sistema inmunológico los detecte con suficiente eficacia como para detenerlos a todos. Una vez dentro del torrente sanguíneo, estas partículas tienen la capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica, que es el mecanismo de defensa más sofisticado que tiene tu cerebro para protegerse de sustancias dañinas. Cuando los microplásticos logran superar esa barrera, desencadenan una respuesta inflamatoria en el tejido neurológico, un proceso conocido como neuroinflamación, que con el tiempo puede deteriorar la función cognitiva, afectar a la memoria, alterar el estado de ánimo y aumentar significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas graves. Esto no son especulaciones ni teorías sin respaldo. Son conclusiones derivadas de investigaciones científicas serias llevadas a cabo por algunos de los más brillantes investigadores médicos de nuestro tiempo. Uno de los nombres más respetados en este campo es el del Dr. William Li, un médico, científico e investigador reconocido internacionalmente, cuyo trabajo ha transformado profundamente la manera en que entendemos la relación entre la alimentación, la salud intestinal y la capacidad del cuerpo para defenderse frente a las amenazas modernas. El Dr. William Li no habla desde la teoría abstracta, ni desde laboratorios alejados de la realidad cotidiana. Habla desde décadas de investigación aplicada, desde el estudio profundo de cómo los alimentos pueden actuar como medicina, desde la comprensión de que nuestro cuerpo tiene una capacidad de autorregeneración y defensa mucho mayor de lo que la medicina convencional ha reconocido durante mucho tiempo. Su mensaje sobre los microplásticos es al mismo tiempo una advertencia urgente y una guía práctica de esperanza. El problema es real y es grave, pero las herramientas para combatirlo están, en muchos casos, en nuestra propia cocina, en nuestra despensa, en las decisiones que tomamos cada día al sentarnos a la mesa. Lo que hace que la situación de los microplásticos sea especialmente preocupante es su invisibilidad. No puedes verlos, no puedes olerlos, no puedes saborearlos. Están en el agua que bebes, incluso en aquella que consideras limpia y purificada. Están en el aire que respiras en las ciudades y en muchos entornos rurales. Están en los alimentos que consumes, especialmente en aquellos envasados en plástico o cocinados en utensilios de plástico de baja calidad. Están en el polvo doméstico que flota en el interior de tu hogar. Son ubicuos, omnipresentes, y su acumulación en el organismo es progresiva y silenciosa. El daño que causan no aparece de un día para otro con un síntoma evidente y alarmante. Se va instalando lentamente, con pequeñas disfunciones que a menudo atribuimos al estrés, al cansancio, al envejecimiento natural, sin sospechar siquiera que detrás de esa niebla mental, de esa digestión irregular, de esa inflamación crónica de bajo grado, puede haber una acumulación tóxica que lleva años construyéndose en silencio dentro de tu cuerpo.
Pero aquí está el punto de inflexión que cambia todo. Aquí está la razón por la que este vídeo no es un mensaje de desesperanza, sino todo lo contrario. Tu cuerpo, ese sistema biológico extraordinariamente complejo y resiliente que te ha acompañado desde el primer día de tu vida, tiene mecanismos naturales de defensa y eliminación que, cuando se activan correctamente, pueden reducir de manera significativa la carga de microplásticos y toxinas acumuladas. Y la clave para activar esos mecanismos está en algo que todos conocemos, pero que muy pocos utilizamos con la conciencia y la estrategia adecuadas: la alimentación. Específicamente, la fibra dietética, un componente que la ciencia moderna está revalorizando con una urgencia que va mucho más allá de la digestión o el control del colesterol. La fibra es, literalmente, uno de los aliados más poderosos que tiene tu intestino para atrapar microplásticos, neutralizar toxinas y proteger la integridad de ese revestimiento intestinal que actúa como primera línea de defensa entre el mundo exterior y tu torrente sanguíneo. Lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos podría cambiar para siempre la forma en que entiendes tu salud, tu alimentación y tu capacidad de proteger tu cerebro y tu cuerpo en este mundo moderno. El intestino humano es mucho más que un simple tubo digestivo. Es un ecosistema vivo, dinámico y extraordinariamente sofisticado, que alberga billones de microorganismos, bacterias, hongos, virus y otros seres microscópicos que trabajan en una sinfonía biológica constante para mantener tu salud, tu inmunidad y tu equilibrio mental. Este ecosistema, conocido como microbioma intestinal, es tan complejo y tan determinante para tu bienestar general que los científicos han comenzado a referirse al intestino como el segundo cerebro del cuerpo humano. Y no es una metáfora poética, es una descripción funcional de una realidad biológica profunda. El intestino tiene su propio sistema nervioso, produce más del 90% de la serotonina que circula por tu cuerpo y mantiene una comunicación bidireccional constante con tu cerebro a través del nervio vago. Esa autopista neurológica que conecta tu mente con tus entrañas de una manera que apenas estamos comenzando a comprender en toda su magnitud. Cuando los microplásticos invaden el intestino, cuando se acumulan en su revestimiento, cuando alteran el equilibrio del microbioma, el daño no se queda confinado a ese espacio, se propaga, se extiende y termina afectando a todo el sistema, incluyendo, de manera muy directa y muy preocupante, a la salud de tu cerebro. La conexión entre el intestino dañado y la neuroinflamación es uno de los descubrimientos más reveladores de la ciencia médica moderna. Cuando el revestimiento intestinal, esa barrera delgada pero extraordinariamente importante que separa el contenido de tu intestino de tu torrente sanguíneo, se debilita debido a la acumulación de microplásticos, toxinas y una alimentación inflamatoria, se produce lo que los científicos llaman permeabilidad intestinal aumentada, un fenómeno que popularmente se conoce como intestino permeable. En ese estado, partículas que nunca deberían cruzar esa barrera comienzan a filtrarse hacia la sangre, desencadenando una respuesta inmune sistémica, una inflamación generalizada que viaja por todo el cuerpo y que cuando llega al cerebro activa las células inmunes cerebrales en un estado de alarma crónica que daña lentamente el tejido neurológico. Este proceso, silencioso y prolongado, es uno de los mecanismos subyacentes detrás de muchas de las enfermedades crónicas más devastadoras de nuestro tiempo, desde la depresión y la ansiedad hasta el Alzheimer y el Parkinson. Y los microplásticos, con su capacidad para debilitar ese revestimiento intestinal y alterar el microbioma, son uno de los factores que están acelerando este proceso en la población mundial a una velocidad que debería preocuparnos profundamente. Ahora bien, aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba. Aquí es donde la ciencia, en lugar de dejarnos con una sentencia sin apelación, nos entrega algo extraordinariamente valioso: una llave. Y esa llave, según las investigaciones que el Dr. William Li y otros científicos de primer nivel han impulsado durante años, es la fibra dietética. La fibra, ese componente de los alimentos vegetales que durante décadas fue subestimado, relegado a un papel secundario en la nutrición, considerado poco más que un auxiliar digestivo para combatir el estreñimiento, resulta ser, en realidad, uno de los instrumentos más poderosos que tiene el cuerpo humano para capturar microplásticos dentro del intestino y facilitar su eliminación antes de que puedan ser absorbidos hacia el torrente sanguíneo. La fibra actúa como una red biológica dentro del intestino, atrapando estas partículas tóxicas, envolviendo metales pesados, neutralizando compuestos dañinos y facilitando su expulsión a través de las heces de manera natural y eficaz.
Pero hay algo aún más fascinante. La fibra no actúa sola. Actúa en colaboración con las bacterias beneficiosas del microbioma, que la fermentan y producen en ese proceso unos compuestos llamados ácidos grasos de cadena corta, que tienen la capacidad de fortalecer el revestimiento intestinal, reducir la inflamación sistémica y potenciar la respuesta inmune del organismo frente a las amenazas externas. Y aquí viene el momento de mayor tensión en toda esta historia, el punto en el que la realidad se vuelve más inquietante y más urgente al mismo tiempo, porque resulta que la mayoría de las personas en el mundo occidental, y en particular en las sociedades modernas urbanizadas, consumen una cantidad de fibra dramáticamente inferior a la que su microbioma necesita para funcionar con eficacia. Las recomendaciones científicas hablan de entre 25 y 38 gramos de fibra diaria para un adulto, y sin embargo el consumo medio real está muy por debajo de esa cifra en la mayoría de los países desarrollados. Esto significa que en el preciso momento en que más necesitamos ese escudo biológico, en que más necesitamos esa red protectora dentro de nuestro intestino para capturar los microplásticos que entran sin cesar en nuestro cuerpo, estamos operando con una defensa debilitada, con un ejército mal alimentado, con un sistema de filtración que no tiene los recursos que necesita para cumplir su función. Y las consecuencias de ese déficit crónico de fibra no son abstractas ni lejanas. Se manifiestan en la inflamación que sientes en el cuerpo, en la niebla mental que no puedes sacudir, en la digestión irregular, en la fatiga inexplicable, en el sistema inmune que no responde con la contundencia que debería. Pero hay esperanza, y esa esperanza tiene forma de alimento, de hábito y de decisión consciente. Variar las fuentes de fibra es la estrategia fundamental que la ciencia recomienda. Frutas de temporada, verduras de hoja verde y de raíz, legumbres como las lentejas, los garbanzos y las alubias, cereales integrales sin procesar, frutos secos y semillas de distintas variedades. Cada una de estas fuentes alimenta a diferentes familias de bacterias dentro del microbioma, creando una diversidad microbiana que amplifica exponencialmente la capacidad del intestino para defenderse frente a las toxinas. Además, mantenerse bien hidratado con agua de calidad es fundamental para que la fibra pueda cumplir su función de manera óptima, ya que sin suficiente líquido, la fibra pierde gran parte de su eficacia como agente de arrastre y eliminación de partículas nocivas. Y hay algo más, algo que quizás te sorprenda enormemente, algo que está relacionado con uno de los rituales más cotidianos y aparentemente inocentes de la vida moderna, y que tiene el poder de transformar radicalmente la calidad del agua que bebes y la cantidad de metales pesados y toxinas que ingresan en tu cuerpo cada día. Eso es precisamente lo que descubrirás a continuación. Lo que estás a punto de descubrir en estas próximas líneas es uno de los hallazgos más sorprendentes y al mismo tiempo más accesibles que la ciencia moderna ha puesto en nuestras manos en los últimos años, y tiene que ver con algo que millones de personas hacen cada mañana sin saber que están realizando, sin saberlo. Uno de los actos más protectores que existen para la salud del cuerpo humano. Hablamos del té, esa infusión milenaria que culturas de todo el mundo han consumido durante siglos con una intuición profunda sobre sus propiedades curativas, y que hoy la ciencia está validando con una precisión y una contundencia que va mucho más allá de lo que cualquier tradición ancestral podría haber articulado. Las hojas de té, especialmente las de té verde, té negro y té blanco, contienen compuestos bioactivos llamados taninos y polifenoles, que tienen la extraordinaria capacidad de unirse a metales pesados presentes en el agua, como el plomo, el arsénico, el cadmio y el mercurio, atrapándolos en una estructura molecular que impide su absorción en el organismo y facilita su eliminación. Pero aquí está el detalle que marca la diferencia entre aprovechar este beneficio o perderlo por completo. El método de preparación importa de manera decisiva. Cuando preparas el té con hojas sueltas en lugar de bolsitas de plástico, cuando dejas que las hojas reposen en el agua durante el tiempo adecuado y luego las retiras antes de beber la infusión, estás aprovechando al máximo esa capacidad de captura y neutralización de toxinas. Las bolsitas de té de plástico o de nylon, en cambio, liberan ellas mismas microplásticos en el agua caliente, convirtiendo una bebida potencialmente protectora en una fuente adicional de contaminación. Este detalle, aparentemente pequeño, ilustra perfectamente la filosofía que el Dr. William Li ha defendido durante toda su carrera. Que los pequeños cambios en los hábitos cotidianos, cuando se hacen con conocimiento y con intención, tienen un poder transformador sobre la salud que supera con creces al de muchos tratamientos farmacológicos convencionales. Y siguiendo esa misma filosofía,
es fundamental hablar de las estrategias prácticas y concretas que cualquier persona puede comenzar a implementar hoy mismo, sin necesidad de grandes recursos económicos, sin necesidad de acceso a tecnologías sofisticadas, sin necesidad de transformar radicalmente su vida de un día para otro. La primera y más poderosa es la que ya hemos explorado en profundidad. Incorporar una variedad amplia y consciente de fibra dietética en cada comida del día. No se trata de obsesionarse con los gramos, ni de convertir la alimentación en una fuente de ansiedad adicional. Se trata de tomar decisiones simples y consistentes. Elegir el pan integral en lugar del pan blanco. Añadir una cucharada de semillas de lino o de chía al desayuno. Incluir una porción de legumbres en la comida. Terminar el día con una ensalada rica en vegetales de colores variados. Cada una de estas elecciones alimenta las bacterias beneficiosas del microbioma, fortalece el revestimiento intestinal, activa los mecanismos naturales de captura y eliminación de microplásticos, y reduce la inflamación sistémica que está en la raíz de tantas enfermedades crónicas modernas. La segunda estrategia es revisar y transformar los recipientes y utensilios que utilizas en tu cocina. Sustituir los envases de plástico por recipientes de vidrio, acero inoxidable o cerámica es uno de los cambios más directos y eficaces que puedes hacer para reducir tu exposición diaria a microplásticos. Nunca calentar alimentos en recipientes de plástico en el microondas. Nunca beber agua caliente en vasos de plástico. Nunca utilizar utensilios de plástico de baja calidad para cocinar. Estos cambios no cuestan una fortuna. No requieren sacrificios dramáticos. Pero su impacto acumulativo sobre la cantidad de microplásticos que ingresan en tu cuerpo cada día es verdaderamente significativo. La tercera estrategia tiene que ver con el agua. Es elemento fundamental de la vida que en el mundo moderno se ha convertido también en uno de los principales vectores de entrada de microplásticos y metales pesados en el organismo. Invertir en un buen sistema de filtración del agua del hogar, preferiblemente con filtros de carbón activado o sistemas de ósmosis inversa, es una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar para proteger tu salud a largo plazo. Y si no tienes acceso inmediato a esos sistemas, el té preparado con hojas sueltas, como ya hemos explicado, puede ser una herramienta de filtración biológica adicional de gran valor. Mantenerse bien hidratado a lo largo del día, con agua de calidad, no solo amplifica los beneficios de la fibra dietética, sino que también apoya todos los procesos de detoxificación natural que el hígado, los riñones y el sistema linfático llevan a cabo de manera continua dentro de tu cuerpo. La cuarta estrategia, y quizás la más subestimada de todas, es el movimiento físico regular. El ejercicio moderado y constante, caminar, nadar, practicar yoga, montar en bicicleta, estimula la circulación linfática, que es el sistema de drenaje y limpieza del cuerpo, y acelera los procesos de eliminación de toxinas a través del sudor, la orina y las heces. Combinado con una alimentación rica en fibra y una buena hidratación, el movimiento físico regular crea un entorno interno en el que el cuerpo puede ejercer sus capacidades naturales de autorreparación y defensa con una eficacia extraordinaria. Todo lo que hemos explorado hoy, desde la alarmante ubicuidad de los microplásticos en el cerebro humano, hasta el poder sorprendente de la fibra dietética, desde las propiedades protectoras de las hojas de té, hasta los cambios de hábitos que transforman silenciosamente la biología interna, converge en un mensaje central, que es al mismo tiempo científico y profundamente humano. Tu cuerpo quiere sanar. Tu cuerpo tiene la capacidad de defenderse, de regenerarse, de adaptarse y de protegerse frente a las amenazas de este mundo moderno, siempre y cuando le des las herramientas adecuadas para hacerlo. Y esas herramientas no son pastillas ni tratamientos costosos, son alimentos, son hábitos, son decisiones conscientes que se toman una y otra vez, día tras día, con la convicción de que cada elección importa, de que cada comida es una oportunidad para fortalecer tu defensa, de que cada vaso de agua limpia, cada porción de fibra, cada taza de té preparada con sabiduría, es un acto de amor hacia tu cerebro, hacia tu intestino, hacia tu salud presente y futura. La ciencia te ha dado el mapa. La sabiduría de investigadores como el Dr. William Li te ha dado la brújula. Ahora, la decisión está en tus manos. Y empieza hoy, empieza ahora. Empieza con el próximo alimento que pongas en tu plato.